Si en audios anteriores conocimos, aunque sea brevemente, lo que fue la vida de María Montessori, la doctora María Montessori, fundadora de la Casa del Bambino en Italia hace más de un siglo, hoy vamos a seguir hablando de esta cuestión de aceptar la niñez como tal, que es la base del método María Montessori. Ella decía, sin duda alguna, en el pasado fuimos los opresores inconscientes de esta nueva semilla que brota pura y cargada de energía, y nos hemos impuesto a ella sin reconocer las necesidades de su expansión espiritual. Así, el niño se ha mantenido casi totalmente oculto o en gran parte opacado por este egoísmo inconsciente del adulto. No sería muy bien recibido, supongo, que yo dijera que con frecuencia el adulto se convierte en un obstáculo más que en una ayuda para el desarrollo del niño y por consiguiente la expansión de su propia personalidad. Hace más de un siglo esto lo dijo una mujer que se dedicó a saber cómo aprendía el niño y cómo podría aprender de una manera más creativa. Volvamos un poquito sobre la biografía itinerante de María Montessori. Los vaivenes de la historia europea tuvieron bastante que ver con la expansión de las ideas de María, quien siendo médica y antropóloga se interesó por el cómo aprendían los niños de su época, que es lo que estábamos conversando recién. Inicialmente, aquellos con disminuciones intelectuales, los anormales, entre comillas, que se diagnosticaban con baterías de test, eran el último grito del avance científico y se los separaba de la sociedad con el sello de casi normal o imbécil. Durante el régimen de Benito Mussolini, Montessori acusó públicamente a la doctrina fascista de formar a la juventud según sus moldes brutales. Por esta razón, abandona su tierra en 1933, estableciéndose posteriormente en Barcelona. Su método empieza a conocerse especialmente en Inglaterra, Holanda, Francia y Estados Unidos. Hablemos un poquito de sus ideas. María Montessori fue una adelantada para la época en que vivió. Lo que hacía era reforzar la autoestima de los chicos a través de juegos y del trabajo manual, y una vez que ellos sentían que podían avanzar, María iba transmitiéndoles el conocimiento de las letras y de los números. En poco tiempo, la doctora comenzó a ser respetada entre el pequeño grupo de profesores y de padres que la conocían, y ella pensó que su método podría ser aún más eficaz si lo ponía en práctica con chicos que no tuvieran ningún tipo de dificultad. El principio básico que ella sostenía era que el niño necesitaba estímulos y libertad para aprender. El maestro tenía que dejar que el alumno expresara sus gustos, sus preferencias y algo más importante aún, había que dejar que se equivocara y volviera a intentar lo que había iniciado. Montessori insistía en que el rol del maestro dominante había que cambiarlo y dejar que el alumno tuviera un papel más activo y dinámico en el proceso de aprendizaje. Dicho método está basado en observaciones científicas hechas por la investigadora, relacionadas con la capacidad, casi sin esfuerzo, de los niños para absorber conocimiento de sus alrededores, así como el interés que estos tenían por materiales que se pudieran manipular. Cada pieza de equipo, cada ejercicio desarrollado fue basado en lo que ella observó que los niños hacían naturalmente, es decir, sin ayuda de los adultos. A los niños se les enseña. Esta verdad simple pero profunda inspiró a Montessori a buscar la reforma educativa, metodología, psicología, enseñanza y entrenamiento del profesor, basado todo en su esmero por fomentar que uno mismo era quien construía el aprendizaje. La investigadora enfatiza que aquí no hay educación, sino educandos. No hay enseñanza, sino discípulos. No hay reglas mecánicas, sino principios en acción.
¿Cuáles son estos principios? La libertad, la actividad y la individualidad. En Montessori, la libertad no tiene que ver con una adaptación social o política, sino como la condición necesaria al desarrollo de la vida, pura y simplemente. Por ello exige la transformación del ambiente escolar. Los pupitres deben ser móviles y deben posibilitar la expresión y la creación, descartar los premios y castigos de coacción. Sin embargo, ello no implica abandono, sino libertad como sinónimo de actividad, con el objetivo de disciplinar para la actividad, para el trabajo, para el bien, no para la inmovilidad, la pasividad y la obediencia ciega. Bueno, estos artículos que yo les estoy compartiendo últimamente han sido todos publicados en la primera parte de este siglo XXI en diferentes medios, en la guía cultural, en revistas educativas y bueno, ahora estamos tratando de incorporarlas también a este medio radial para que puedan ser compartidos y debatidos. Ninguna de estas ideas ha pasado de moda, ninguna de estas ideas se ha olvidado. Están todas vigentes. Y hay una cuestión que yo quisiera dejar, como dice Jorge, se la voy a dejar picando. Tanto la escuela de las hermanas Cosciatini en Santa Fe, las escuelas rurales con plurigrado de enseñanza simultánea, escuelas Montessori, aplican un sistema de relación maestro-discípulo o orientador-discípulo que exige una formación profesional exquisita, porque es una actitud interior de respeto y confianza en el otro, que es lo que finalmente se transmite al alumno, que no es alumno, sino que es discípulo. ¿Por qué cambia el significado de la palabra? Y cambia totalmente, porque el discípulo es aquel que camina al lado de su orientador, de su maestro. Y ese caminar implica todo un diálogo diario, un diálogo de vida, no solamente de números y letras, sino de significados de esos números y de esas letras de acuerdo a cómo yo los utilizo. Eso no se aprende en los institutos formadores de docentes, porque lo que significa como actitud personal ante el otro y ante la vida se aprende solamente desde la cuna. Es mi opinión. Por supuesto que puede ser muy rebatida, pero los resultados están a la vista. Cuando se intentó imponer el tema de educación constructiva, construcción del aprendizaje basado en Piaget, en Vygotsky, toda esa teoría que estudiamos en los profesorados, llegado el momento de relacionarnos con el niño, queremos lograr de él lo que queremos y no le preguntamos qué quiere lograr él. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que transmitir cultura, eso no cambia. Pero ¿cómo? ¿Cómo se transmite esa cultura si no se vive, si no se hace propia? Y es todo un tema. Así que creo que esto lo vamos a seguir conversando.